una apuesta que hacía la asociación, ya que en el resto de comunidades autónomas y de hospitales del país pues se prestaba este servicio en la mayoría de unidades de oncología, unidades de radioterapia, en hospitalización donde hay pacientes oncológicos. Entonces, bueno, gracias también a la ayuda de Pedro en aquel momento, pues logramos integrarnos en la unidad de oncología, además en un muy buen sitio, justo en la misma puerta del hospital de día, que cuando entras pues nos encuentras. Voy a pasar a presentaros un poco la mesa. Hemos querido enfocar desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista del familiar. En este caso pues tenemos a Eloísa, que fue la familia de un paciente que tuvimos en el hospital, que tuvo un periodo de hospitalización largo, estuvimos con ellos y bueno, ella contará también su experiencia. Tenemos a Vane, que es una paciente que está recuperada y que bueno, para nosotros ya es una más de la asociación y la queremos muchísimo, y pues también va a contar su punto de vista del apoyo que recibió por parte del voluntariado y por parte de la asociación. A Yasmina, que es una de nuestras voluntarias, lleva ya desde el 13 de enero del año pasado con nosotros, y además Yasmina pues también fue familiar de una paciente, con su abuela recibió el servicio, y ella después de eso pues se quiso hacer voluntaria y colabora semanalmente con nosotros, 2 o 3 días a la semana, y nos lo dedica a nosotros de todas formas altruista y colabora con nosotros. A Pedro, pues el jefe de la unidad de oncología de Ceuta, le tenemos que agradecer en parte que nosotros estemos en el hospital y que podamos atender de esa manera a los pacientes, siempre con colaboración, siempre comentándonos, siempre pues contando con la FC, con los servicios profesionales y con el voluntariado pues para cuando él detecta alguna necesidad en el paciente pues nos lo deriva rápidamente. Y Luz Tutor, bueno, que es un referente en cuidados paliativos a nivel estatal, que tenemos la suerte de contar con él aquí en la unidad de Ceuta, y bueno, pues también nos dará su punto de vista del voluntariado en cuidados paliativos, y lo voy a dejar con ellos. Vamos a empezar por el orden de la presentación, de Eloísa a Luis. Un segundito, queremos ver el micro, ¿vale? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Y a Luis lo conozco muchísimo, a don Pedro también, se han portado todos muy bien conmigo, los de Perlativo, los de todos, las niñas de las psicólogas. Yo he pasado mucho, ellos lo saben, pero estoy muy agradecida. Lo que pasa que no es normal lo que me pasó, pero no soy yo sola, hay muchísimas criaturas, pero con mucha fe, que es lo que tienen que tener, con mucha fe y hacer caso de todo y acudir cuando se le dice. Y en fin, estoy muy contenta con lo de la asociación, porque me miran muy bien, me miman y todo eso. Y nada más. Y ya sabéis lo que es la enfermedad, por desgracia. Muy guapa. Miedo. Pues desde mi experiencia, en el momento en el que me diagnosticaron la enfermedad, para mí fue algo muy difícil. Era una enfermedad que conocía por mi padre, pero no la había vivido nunca, y para mí fue un shock muy grande. Lo primero que hice fue irme afuera, me fui para Cádiz, y dio la casualidad que donde vivía mi hermana, en el puerto de Santa María, al lado estaba la sede de la Asociación Española contra el Cáncer. Me acerqué y en esos momentos estaban cerrados, pero tenía un número de teléfono que donde decía que si los necesitábamos que lo llamara. Y llamé por teléfono. Y en ese momento una chica, una psicóloga, se puso en contacto conmigo y me dio apoyo emocional. Hasta que terminé todo mi proceso quirúrgico y me acerqué a la sede que tenemos aquí en Ceuta. Y ya desde la sede aquí en Ceuta me dieron todo el apoyo que necesitaba psicológico, ya no solamente yo, sino también mi familia, mi madre, mis hermanos, y aparte también pues todo el apoyo que necesitaba de si tenía dudas sobre el tema de ayudas, el tema de mi baja por enfermedad y todo lo demás. Desde entonces me he dado cuenta de que no estoy sola,
de que tengo a la asociación, de que os tengo a vosotros y que gracias a eso que soy una parte más de la familia y que muchísimas gracias por hacerme sentir especial. Hola, yo soy voluntaria. Me he hecho voluntaria porque mi abuela pasó por esta enfermedad. ¿Por qué lo hice? Porque era el momento que estaba en el hospital de día y venían mis compañeros y era un quisca de reírnos, de hablar, y es muy bonito. Me llena mucho, me gusta, recibo más de lo que doy yo. O sea, el apoyo de todos, nunca hemos estado solas y me gusta mucho ayudar. Y estoy para, en lo que sea, para quien sea, me da igual. Y Pedro, que en mucho rato mi abuela le decía una vez, transfusión de sangre, ya que no, nos peleamos, nos lloramos y nos ayudó muchísimo. Era un tratamiento muy, muy duro, lo superó, gracias a Dios, y está muy bien. Y cuando veo gente mal, me voy muy mal, y cuando fallece aún más, porque me quedo pensando en esa persona, cómo estará, cómo seguirá. Y la verdad que me lo llevo mucho a casa, y no sé, empatizo mucho con ellos. Y realmente me di cuenta de las cosas que son verdaderamente importantes, que por cualquier cosa nos agobiamos, y no es nada, con lo que pasan ellos. Yo fui mi abuela, cuando me lo dijeron no sabía ni por dónde salir, dónde ir. El hospital, que era muy grande, se me hizo muy chico, no sabía dónde ir. Fue muy duro. Imagínate que me digan que era para mí. Es muy duro, es muy duro. Y yo como familiar, imagínate un paciente. Y pues estoy muy contenta de ser voluntaria y lo seguiría haciendo. Y pues nada, no sé qué decir más. Buenas tardes. Hemos oído hasta ahora testimonios esclarecedores de por qué el cáncer tiene un impacto tan importante en nuestra sociedad. No solamente es la cantidad de enfermedad que hay, es decir, la incidencia de casos nuevos que hay por año, que por cierto en Ceuta ya comienza su andadura, el registro de cáncer de base poblacional. Se han hecho análisis de los primeros casos recogidos durante el año 2013 y han sido 284.000 casos nuevos. Y es decir, que lo que subyace en la sociedad de que en Ceuta hay más cáncer que en el resto del territorio nacional, pues no es así, porque tenemos la misma tasa bruta por 100.000 habitantes que el resto de España. Por lo tanto, Ceuta no es una ciudad especialmente señalada por la incidencia de cáncer. Quería hablar de los aspectos sociales de la enfermedad, porque bueno, de todo es conocido el impacto que tiene por lo que supone de agresividad tanto de la enfermedad por los tratamientos, lo que supone de una tasa elevada de mortalidad. Pero tenemos en la mesa pues una paciente que ha superado de la enfermedad, tenemos el familiar de un paciente que desgraciadamente no superó la enfermedad, que forma parte de ese 40% de pacientes que van a morir por la enfermedad, y tenemos otra voluntaria que es familiar de una paciente que afortunadamente se encuentra muy bien, tenía una enfermedad muy importante. El tratamiento fue muy duro, ella tenía muchos años, pero ciertamente hay que descubrirse ante su abuela porque toleró el tratamiento y lo superó con una entereza y con una valentía impropia de la edad que tenía. Y ante eso yo quiero reconocer de verdad pues el esfuerzo que hizo ella, su madre y sobre todo su abuela. Bueno, cuando yo vine a Ceuta en el año 2010 había una cosa que echaba en falta y era efectivamente los voluntarios. Yo venía de un hospital, de un gran hospital de Andalucía, del Virgen de las Nieves, donde allí los voluntarios pues existían desde la propia existencia de la Asociación Española contra el Cáncer.
Entre ellos he de decir que ha sido mi propia madre, que ha sido voluntaria hasta que tenía 80 años, es decir, que conozco bien el tema, ¿no? Entonces, bueno, pues no, en los primeros años realmente pues no existían, pero en el año 2013 empezó a moverse algo de tal forma que efectivamente a partir del año 2013 pues se empezaron a mover los cimientos para poder hacer voluntariado del cáncer en Ceuta. Bien es cierto que al principio chocamos yo creo que no con la negativa, sino con el desconocimiento por parte de la dirección gerencia del hospital, pero poco a poco ese terreno se fue abonando, se le fueron dando razones y de forma muy tímida al principio y muy incrédula, diría yo, por parte de la dirección, no de la que está actualmente, sino de la anterior, pues se permitió que los voluntarios estuvieran en el hospital, ya digo, con mucha reticencia, porque ¿qué le van a decir a los pacientes? ¿Qué van a hacer? Yo esgrimí que el voluntario no es un señor que viene de la calle y se pone una bata. El voluntario requiere pues de un entrenamiento, requiere de una serie de conocimientos y una vez que la asociación lo ha formado adecuadamente, pues cuando se deja que esté con los pacientes, ¿no? En principio, creo recordar también que teníais el despacho lejos del hospital de día, con lo cual era pues una dicotomía entre los voluntarios que estaban por un lado, los enfermos que estaban por otro, hasta que el anterior gerente decidió pasar la sede del voluntariado, es decir, el despacho que ocupan los voluntarios, en el propio hospital de día. Y eso fue un antes y un después un antes y un después del voluntariado, en términos de que los pacientes, cuando entran por la puerta, lo primero que ven es el despacho de los voluntarios. Eso creo que genera confianza, que genera una disminución del estrés con el que uno llega por primera vez a lo que es el área de oncología. Cuando a ti te dicen tienes un cáncer y no se le niega a ningún paciente esa verdad y tienes que ir a oncología, pues indudablemente vienes con el corazón en un puño. Cuando tú encuentras a los voluntarios la sonrisa, la cercanía que tienen, antes de que ellos ya empiecen con su labor, ya están trabajando contigo, ¿no? Y eso hace disminuir el estrés y eso hace que yo tenga facilidades en mi trabajo y que Luis tenga facilidades en lo suyo, como ahora dirá, ¿no? Desde luego, desde que los voluntarios están en el hospital de día hay un antes y un después. ¿Qué decir de ellos? Pues que son una gente maravillosa, que es una gente que altruistamente cede su tiempo para compartirlo con personas, porque los enfermos son personas, y uno de cada 3 tendremos un cáncer a lo largo de nuestra vida, 1 de cada 3 europeos tendremos un cáncer a lo largo de nuestra vida, eso hay que tenerlo en cuenta, que en cualquier momento podemos pasar el límite tan delgado que existe entre estar normal y estar enfermo, ¿no? Bueno, pues la llegada, el primer encuentro con los voluntarios hace que el estrés disminuya, que el enfermo se relaje y que desde luego mi trabajo sea mucho más sencillo. Por lo tanto, yo solamente puedo decir que gracias por su labor y que espero que estéis pues muchísimos años. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y bueno, gracias por invitarme a venir. Estar aquí es sentirme en familia, porque uno se pone a hacer memoria de muchas cosas, ¿verdad? De mucho tiempo que llevamos trabajando por ayudar a pacientes y familiares en esta enfermedad. Y recordamos los inicios, y nuestros inicios fueron con la Asociación Española contra el Cáncer. Allá por el año 2000, 1999, pues me acerqué a ver al presidente de la Asociación contra el Cáncer, a don José Solera, y a doña Carmen Isardas, que también estaba por allí, que precisamente era la presidenta de la Asociación de Amas de Casa, y fueron ellos los que impulsaron el que tuviéramos en Ceuta un recurso de cuidados paliativos. Es decir, fueron los comienzos de que este eslabón de la cadena de la que estamos hablando exista hoy en día en Ceuta. Y es un eslabón de la cadena también bastante importante porque intentamos ofrecer pues una asistencia
en una fase de la enfermedad un poquito más dura, que es cuando aparecen síntomas complicados, y es cuando Pedro muchas veces nos deriva a pacientes para control de síntomas de los pacientes y de sus familiares, y es cuando intentamos también acompañar a los pacientes en la fase final de la vida. Deciros también que los cuidados paliativos aparecen unidos totalmente al voluntariado, de la mano del voluntariado. No existirían los cuidados paliativos modernos hoy en el mundo si no hubiera sido por el voluntariado. De hecho, los cuidados paliativos nacen en el ámbito anglosajón, nacen sobre todo en Gran Bretaña y nacen gracias al voluntariado. El movimiento hospice, que es como se llama, digamos, el movimiento que crea, digamos, esta modalidad asistencial, este tipo de asistencia en el que el paciente y la familia son, digamos, nuestro objetivo de cuidado, nace a partir, sobre todo en la época moderna, en los años 60, de una señora que se llamaba, porque ya falleció, Cicely Saunders, y crea una especie de asistencia basada en los hospicios, en los hospice, allí en Inglaterra. Y estos hospice siempre han defendido y siguen defendiendo hoy en día el espíritu, digamos, de ONG, el espíritu de ayuda al paciente y a la familia desinteresado, fomentado sobre todo por también ese espíritu de colaboración, de voluntariado que hay digamos, en la sociedad inglesa, ¿no? En España solamente tenemos un recurso así, un recurso parecido en el que se base totalmente en el voluntariado, lógicamente también con profesionales contratados, y se encuentra en Cudeca, en Arroyo de la Miel, y es un hospice con digamos, esta filosofía de ayuda altruista, en el que, bueno, gracias sobre todo a la cantidad de anglosajones que se instalaron en la Costa del Sol, pues sigue manteniéndose y perdura. Y últimamente sí que hay otro movimiento parecido en la costa de Granada, que parece que poquito a poco también va arrancando, de construir otros hospice allí en la zona, creo que de Almuñécar, ¿no? En Ceuta, pues en Ceuta, a partir de esta asociación contra el cáncer, empezamos a trabajar poquito a poco. Yo empecé como voluntario también, yo empecé en la asociación con este equipo hace ya muchos años, como voluntario de la asociación. Era un voluntariado distinto al que tenemos hoy en día, era un voluntariado de sede, era un voluntariado de cuestaciones, y todo lo que se hacía entonces ahora ves el fruto de todo aquello, gracias al desarrollo de este voluntariado hospitalario que tenemos en el hospital de día y que tenéis en la sede también de la Asociación contra el Cáncer. Y es ahora donde vemos pues la verdadera utilidad aquí en Ceuta para nosotros y sobre todo para los familiares y pacientes de cáncer. La mayor parte de nuestros pacientes son oncológicos, el 90% de nuestros pacientes tienen cáncer. Son pacientes además que se captan sobre todo en el hospital o bien por derivación del oncólogo o por pacientes que están ingresados. Y en esa fase de derivación de pacientes, pues los voluntarios formáis parte de un momento muy importante de la enfermedad, intentando desdramatizar muchas veces pues esta asistencia, intentando desdramatizar el trabajo que hacemos nosotros día a día, humanizando el hospital, algo tan importante y que defendemos desde Cuidados Paliativos. Humanizar la asistencia es que estéis vosotros como voluntarios, que estéis vosotros y que deis esa normalidad a lo que es el tratamiento, a lo que es el control de los síntomas. ¿Eso ayuda a qué? Ayuda a que cuando vayáis a casa tengáis también la percepción de que todo va a continuar, de que nos conocemos todos, de que estamos coordinados y de que, bueno, de lo que estáis viendo en el hospital de día se va a mantener en el domicilio. Eso, digamos, es esencial para nosotros. Recurrimos, ya lo sabéis, todos los días en el hospital de día a vuestra asistencia, tanto los pacientes que están ingresados como los pacientes que vienen a vernos al despacho de nuestra consulta. Y, bueno, es imprescindible vuestra función. Quizá nos falta otro paso más. Yo en eso siempre pues soy proactivo, ¿no? Es decir, ya tenemos el hospital de día, ya tenemos el despacho de voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer y nos falta el voluntariado en paliativos, ¿no? Que sería ya el culmen, digamos, de toda la cadena de asistencia voluntariada que necesitamos aquí en Ceuta. Quizá para eso pues habría que madurar un poquito más y necesitamos sobre todo más voluntarios que se vayan uniendo a este grupo de la Asociación Española contra el Cáncer, que cada vez seamos más y que esta ayuda tan importante que tenemos gracias a vosotros vaya creciendo, cosa que hará que redunde en la calidad de asistencia que demos a los pacientes y a sus familiares. Porque esa cercanía que decía Pedro, esa normalidad de atención,
es importante para que el paciente y su familia se sientan acogidos y sientan pues que su tratamiento pues se está haciendo en todos los aspectos, no solamente en el aspecto físico de poner un medicamento, sino en el aspecto de acompañamiento, el aspecto de que tú le lleves el desayuno, de que tú le des conversación, de que entiendas perfectamente lo que está sintiendo, lo que está pensando, empatices con él. Y tengas la facilidad, porque seguramente has pasado por ahí, si no has sido tú, has sido un ser querido, que tengas la facilidad de comprender los sentimientos que tiene ese familiar o ese paciente. Entonces, ese papel muchas veces no lo podemos desarrollar los profesionales, o bien por falta de tiempo, o porque estamos enfrascados quizá en lo técnico, que es de controlar síntomas, de controlar los cuidados, de hacer una planificación de los cuidados que necesita el paciente y el familiar, y pasamos de largo otros aspectos tan importantes como pueden ser escuchar. Dar tiempo suficiente a que se exprese el familiar o el paciente, dar tiempo a que se desahogue, dar tiempo a que nos cuente sus intimidades. Eso lo hacéis muy bien y tenéis que seguir haciéndolo muy bien, y contáis con nosotros siempre, en todo momento, pues para colaborar en todas aquellas actividades que se os ocurran. Yo creo que es lo que nos trae aquí. Y por eso ni Pedro ni yo en ningún momento hemos dudado en acudir a contar nuestra experiencia con vosotros, y animaros todos y todas a que cada vez seáis más, que vayamos creciendo y que tengamos un grupo de voluntarios lo suficientemente grande pues para que podamos dar respuesta a todas las necesidades que tienen nuestros pacientes y familiares, que son muchas. Ya digo, ya no solamente desde el ámbito físico, sino también social, emocional, y en eso sabéis que hacéis mucho y os necesitamos. Y bueno, y yo creo que ahora podemos charlar, si queréis. Yo no tengo nada más que decir. Daros las gracias y bueno, aquí estamos. Pues la participación y nada, pues muchas gracias, un aplauso para ellos. ¿No quieres preguntar nada? No. ¿Seguro? ¿Queréis preguntar? ¿Preguntas, Juanjo? Bueno, yo... ¿Cómo es primeramente presentarme porque es la primera vez que acudo, que yo conozco ya la asociación, porque desgraciadamente tengo una hija con enfermedad. Entonces yo me dirigí a la asociación por medio de mi psiquiatra, porque yo estaba un poco para allá, porque no solamente fue la enfermedad de mi hija, sino fueron otras circunstancias en las que yo me quedé destrozada. Total, que entonces acudí a la asociación y estuve con Isabel, y tuve con ella muchos contactos, y la verdad que me estupendo. Yo lo que me ocurre es que mi hija está en Málaga. Yo paso mucho tiempo en Málaga, con lo cual no estoy aquí, no acudo muchas veces, la mayoría a actos y a cosas de las que se organizan. Hoy me he enterado y he venido. Pero a lo que voy es que, vamos a ver, he oído todo lo que habéis comentado. Y desde luego hay una cosa, una palabra que se ha repetido insistentemente, creo que por parte del señor Luis Utor, que es la fuerza, la valentía. Para esta enfermedad, el cáncer, que a la gente le da miedo de pronunciar la palabra, porque le da miedo, una cosa mala, tiene algo, le da miedo decir cáncer. Pues mi hija fue la que nos dio fuerza a todos. Yo no sé qué voy a poder seguir, porque mi hija tenía una carrera por delante, una tía jovencísima, y le cayó, y ella misma dijo: mamá, me ha caído como le podía haber caído a otra, y me tengo que mentalizar. Nos dio una fuerza a todos, que bueno, tú la ves, tú le preguntas a ella, la sonrisa de aquí a aquí. A nosotros nos monta cada apoyo que para qué, pero tú la ves por la calle, hombre, yo que la conozco está muy estropeada, pero tú le preguntas, está estupendamente, muy bien, ella sale, ella entra, lo pasa muy estupendamente. Ahí no se habla, vamos, no se habla de penalidades. Ahí es, ¿cómo me quedo en el pañuelo? Aquí, el rosa, el no sé cuánto, el no sé qué, la peluca. O sea, todo es con una naturalidad y además con una fuerza y una alegría que yo pienso que eso le ayuda mucho a ella. Incluso su mismo oncólogo, porque ella empezó en el 2000,
10, sí, no, espera, no, espérate, que estoy ya un poco, no, el 13, perdón, el 13, ahora va a hacer 3 años, con lo cual ella ha estado de un sitio a otro, porque es que además, no es que esto es lo peor, es que tiene metástasis, ya tiene metástasis, entonces ella recibe 2 tratamientos, la quimio para lo que era el cáncer y luego el de los huesos, que ese es muy lentito. Afortunadamente se ha ido limpiando de los pulmones, del hígado, se le ha ido limpiando, ahora está con una metástasis de pastillas porque recibió unas dosis brutales, que las resistió todas, porque es que además ella es diabética, resistió todas, entonces ya últimamente se quemaba las manos, los pies, le dio su oncóloga que iba a ver si, como hay tanta variedad que yo no sabía de esto de quimio, ahora está recibiendo una que es pastillas, aparte de los huesos. A todo esto yo no sé lo que iba a decir. No sé, me pierdo. La fuerza que tiene. Entonces, exactamente, y sus mismos oncólogos, porque la han ido derivando, ya empezó en el Carlos Haya, ahora últimamente está, creo que hay una unidad muy buena en materno-infantil. No sé si alguno de ustedes, el doctor, si conoce la parte de Málaga, hablan estupendamente. Mi hija está encantada con el tratamiento. Entonces en el materno infantil, y eso le dicen, qué fuerza tiene, qué ganas de vivir, qué alegría, y entonces es que a todos nosotros venimos todos, y ahí nada, ella, tú le preguntas, César, ¿cómo estás? Estoy muy bien, y ella que no se puede mover, pero ella sale, ella entra, ella se viste, ella tal. Le queda la incapacidad, que eso con una chiquilla que acaba de empezar su carrera de abogada, que estaba pues imagínate, pues ella con toda su fuerza decía, mamá, me ha tocado, no me ha tocado, y ya está, y eso es lo que hay, y para adelante. Entonces, pues, eso que yo es lo que os digo, que yo hay veces que yo por los rincones voy llorando, pero yo no he soltado una lágrima delante de ella, ni ella delante de nosotros, de sus hermanos, y se trata con toda normalidad, así. Y hasta ahora, pues mira, ahora el día 9, que ese día estoy yo, que los nervios tiene una nueva revisión para ver este tratamiento, si puede seguir con él o hay que cambiárselo, porque ya lleva no sé cuánto. Y así, pero con mucha alegría, de verdad, y con mucha fuerza y con muchas ganas de vivir, que es lo que me dice toda la que la conoce, toda mi amiga, qué ganas de vivir, una sonrisa siempre en esa cara, de verdad. Y entonces pues nada, eso es lo que quería, presentarme y deciros que lo que necesitéis de mí, que yo con falta de fuerza no es, porque ella desde luego ha cogido la poca que yo tengo y la poca que tenía su padre, que desgraciadamente no está con nosotros, y entonces eso ayuda muchísimo. Y eso yo quería, pues en la medida que yo pueda, pues dedicarme un poquito a con Damián, ayudar en lo que pueda, y cuando esté aquí pues puedan contar conmigo. Y me alegro mucho de haber venido, porque es la primera vez que... Claro, porque ayuda mucho lo de hablar con uno, ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Y yo no sé por qué la gente oculta esta enfermedad, no sé por qué la gente... Porque de verdad que es que te desahoga. Yo como desde que mi hija desgraciadamente la empezó a padecer, no la he ocultado, y he hablado con uno de mis compañeros, con esto, uno me dice una cosa, otra, y ha sido para mí de verdad que un alivio y un desahogo. No sé por qué la gente trata de ocultarlo, tiene una cosa mala, tiene algo, no sé, no, de la palabra es la palabra y lo que hay. Y hablando nos cuentas apoyo. Exactamente, exactamente. Yo ahora mismo le acabo de decir a ella lo que mi hija hace, que yo no sé si lo podría decir aquí. Pero sí, vamos, no sé. Mi hija, su oncólogo, le dijo, pues como ya tenía metástasis en los pulmones, que fumara marihuana. Entonces sí, le dio hasta el aparatito que se tenía que comprar y todo, el aparatito, no sé cuánto. Bueno, dice mi hija, doctor, ¿me puede recetar porque se me pilla la policía, porque el coche no vea cómo huele?
Entonces dije, no, pero eso no te lo puedo hacer. Yo eso no te lo puedo hacer. Yo digo así, pero tú, yo eso. Y una vez la paró la policía, y claro, metió la cabeza, el papel, que no sé cuánto, de qué, y le bájense del coche. Y claro, ella empezó a reírse, que yo sé lo que usted me va a hacer. Y entonces le comentó, mire, yo soy enferma de cáncer, yo fumo, yo llevo mi cogollito, y no sé cuántos, así que si usted quiere los papeles, y yo, policía, nada, tranquila, sí, tal. Y a lo que me refiero es que ahora ella, porque desde luego, si hay una persona, o dos, que está súper informada de lo que es la enfermedad, aparte de que ellos aquí en la asociación me dieron mucha información, que esa me la leí yo de arriba abajo, y son ellos. Se leen todo lo que hay, todo lo habido y por haber, sobre la enfermedad. Entonces, ahora han descubierto, que lo piden por internet, la marihuana en gotas. Y dice que le está yendo estupendamente, porque claro, ella, la metástasis de los huesos, hay veces que le duele mucho, le duele el hueso, el esternón, y lleva tomándola como 2 semanas, me han comentado, y dice que se ha notado la mejoría muchísimo. Y eso los oncólogos, yo no sé si el doctor está de acuerdo o no. Pero así de bajo por la vida. No dice, podemos. Ellos no pueden decir, la fulanita de tal parece ta. Eso no pueden, evidentemente. Pero que desde luego el oncólogo de ella ya empezó, y ella con mucho respeto, con mucho dinero, se lo comentó, mire usted, que yo esto, y el otro, sin ningún problema, yo lo que no puedo es recetarte, lo diga, pero, y entonces ella va avanzando, y ahora ya va por las gotas, y por lo visto lo hace estupendamente. Entonces ella, bueno, la alimentación es una cosa, todo lo que sabe, tú le puedes preguntar de las frutas tropicales y subtropicales, y no sé cuánto, de todo lo que es anticancerígeno, de verdad. Muchas fuerzas, yo ya no quiero hablar más porque me enrollo y no me sé. Ya bien dicho, venga. Entonces, pues, como soy mi profesión es de hablar, pues me enrollo. Pero que sí. Hablando de la marihuana, Ajá. La cáncer es tan antigua, no diré como casi el propio cáncer, pero sí de los años 70 y 80, ¿no, Luis? Que empezó a utilizarse en Estados Unidos, que muchos enfermos en la época y en los años 60, 70. Finales de 60, 70, pues muchos fumaban marihuana y algunos tuvieron cáncer, lógicamente, ¿no? Y entonces era un euforizante. La marihuana es un euforizante como cualquiera de los euforizantes que puedas tomar, no, ni tiene que se hayan descubierto, y se han descubierto propiedades anticancerosas y ha habido múltiples ensayos frente a tumores cerebrales, etcétera, para ver, ni como antiemético, pues se ha visto que tiene la misma eficacia de los antieméticos que utilizamos nosotros, ¿no? El tetrahidrocannabinol, que es digamos, el alcaloide que se extrae de la marihuana, pues eso. A ver, yo he recetado infusiones de marihuana en aceite. ¿Por qué? Porque yo creo que el fumarla estás quemando no solamente marihuana y extrae el alcaloide indudablemente, sino estás haciendo una combustión de otras cosas que pueden liberar otras sustancias que pueden ser perjudiciales. Pero cada uno es cada uno. Quiero decir que cada uno se enfrenta a esta enfermedad con las armas que puede. La marihuana, la psicoterapia, el rezo, el deporte, la meditación, el yoga, todo eso son, digamos, válvulas de escape, ayudas que tenemos frente a cómo sobrellevar la enfermedad. No son ayudas contra la enfermedad, sino ayudas para poder sobrellevar la enfermedad. Bienvenido desde ese punto de vista. Que será más psicológico a lo mejor que otra cosa, ¿no? Claro. No, psicológico no. La marihuana tiene un alcaloide y está demostrado que te da risa, vamos, te eufórico, te relaja frente al cáncer, como te relaja frente a cuando te viene una carta de Hacienda diciendo que te van a hacer
una paralela. Si en ese momento te fumas un porrito, pues dices, qué gracioso. Tiene otro, claro. En relación a los dolores, al dolor. Bien, en relación al dolor, yo creo que hay fármacos mucho más eficaces que el tetrahidrocannabinol, que la marihuana. Está la morfina. Luis en eso tiene mucha más experiencia que yo, ¿no? No, ella, por ejemplo, en cuanto a los huesos, la doctora le dijo que si le dolía mucho, que ibuprofeno. Hombre, ahí desde el ibuprofeno, claro, que no hasta son dolores, ahí todo no un son arsenal dolores terapéutico, hasta de los rabiar, últimos, ya le duele. los últimos Y al hacer algún fármacos que movimiento, hay. que tampoco es dolores así de decir no lo puedo soportar. Y entonces, pues, y yo sé, eso lo me dice ella Yo me quedo con lo que tú decías de sondea todo. lo de la normalidad con la que ella habla de la Sí. Esa normalidad es lo que decía que se consigue pues teniendo el voluntariado a mano. Muchas veces nosotros estamos en el papel de asistencia sanitaria, como decía antes. Entonces, gracias a que haya pues esa asistencia de voluntariado, hace que nos demos cuenta que todo es más normal de lo que parece, que esa cancerofobia que está en la sociedad y que sigue existiendo, por mucho que se intenta, intentamos luchar contra esa. Mira, nosotros muchas veces nos dicen, sobre todo la parte que me toca quizás es más fea, ¿no? Y mucha gente me dice, pues, ¿cómo puedes tú aguantar estar en ese trabajo? Porque, no sé, porque te ha tocado la cosa más fea, ¿no? Pero eso que nos enseñáis, tanto familiares como pacientes, o esa gratificación que te da el vernos después de mucho tiempo, o poder ayudar, es suficiente, y a Pedro le pasa lo mismo porque lo hemos hablado muchas veces, es suficiente pues para decir que cuando tú pones en la balanza las dos cosas, pues sigue siendo muy, muy positivo. Esa fuerza también nos llega a nosotros, y les ayuda a ellos y nos ayuda a nosotros. En ese sentido hay siempre hay un mecanismo de darnos, ¿no? O sea, el paciente nos da unas cosas y nosotros damos otras, y está claro que es una interrelación. Que si no, muchas veces no podríamos seguir este trabajo. La actitud del paciente es que es mucho, porque esa actitud es que ya la contagia al resto de la familia, y ya entre todos pues siguen. Y nos ayuda también a nuestro día a día, porque nos damos cuenta de cómo se afrontan situaciones en las que decimos, es que somos... Exactamente. Y es que además, obcecamos en tonterías. Yo me acuerdo que cuando las primeras veces que le daban la quimio, que era de esto que las sillitas que te sientan unas cuantas, con su botelito y había unas pocas chavalas jóvenes, bueno, allí se veía, pues siempre salían de allí como contentas, como diciendo, pues mira, parece que no está, que lo nuestro no es tan malo como de la otra, y todo el mundo hablaba con sonrisa, como hacías tú. Sí, unas con otras, y tú misma te salías de allí como contenta diciendo, pues mira, parece que lo mío no está tan grave, fíjate tú. O sea que esa normalidad y esa forma de hablar, y tú veías allí, te da fuerza a ti. Sí. Yo la verdad que he de decir que yo tenía antes la cancerofobia, para entenderlo, tenía pánico a la palabra por familiares míos que ya han pasado la enfermedad. Entonces yo misma me apunté al voluntariado como un reto de superación para quitarme este miedo que tengo con la palabra cáncer. Y de verdad se lo recomiendo a todo el mundo, porque lo que los enfermos o pacientes, mejor dicho, y familiares nos aportan a nosotros es brutal. La gana de vivir, la alegría, la satisfacción, el que ellos nos oyen a nosotros, esa simple sonrisa que te dan ellos de buenos días, que se supone que nosotros se la tenemos que dar a ellos, eso no está pagado. Y te cambia mucho la mentalidad y te das cuenta de que el cáncer no es esa palabra tan negativa que asociamos en muchos casos a muerte, sino que el cáncer, gracias a Dios, está evolucionando en medicina y hay muchas curas y una buena salvación para todos los pacientes. Es que muchas veces el paciente está aislado porque no tiene la posibilidad de hablar de su enfermedad con su familia por eso mismo. ¿Cómo le voy a decir yo lo que estoy pensando? Que a lo mejor tengo un cáncer, porque lo van a pasar fatal. Y entonces podéis servir muchas veces de eso, de desahogo, de decir, no, habla, si sé lo que te está pasando, lo que piensan.
Y nosotros os vamos a utilizar, por supuesto. A ver, el voluntariado de la asociación no es que cualquiera se coja un día y se meta ahí. Es decir, lo bueno que tiene esto es que está formado por una serie de personas a las que, antes de que se les lance al ruedo de atender a esos pacientes, pues se le da unas directrices, se le da, no una formación, pero sí unas directrices y una serie de información de qué pueden decir, hasta dónde pueden llegar. Y eso lo hace el equipo de la Asociación contra el Cáncer. Eso es lo importante, que sepa, y lo sé que lo hacéis, que sepáis hasta dónde podéis llegar y qué es lo que tenéis que decir en cada situación, ¿verdad? Porque si no, no funcionaría bien. Mira, yo me acuerdo que cuando mi hija ya empezábamos a ver que aquello era lo que era, entonces claro, ya la primera entrevista que tiene con su oncólogo. Claro, el oncólogo la vio tan mona, murulita, súper lenita, tan jovencita, y dice, a ver, ¿cómo le digo yo a esta? El panorama. Y ella fue tajante. Doctor, usted me dice a mí la verdad, yo sé lo que tengo, sé lo que me va a pasar, sé que me se va a caer el pelo, sé que voy a tener unas sesiones durísimas, lo sé todo. Así que usted me diga a mí todo normalmente, porque todo lo sé. Yo me he leído y lo sé todo. Y el doctor le dijo, pues mira, me he quitado un peso de encima porque tú no sabes a algunas pacientes qué trabajo y qué duro se nos hace decirle pues lo que le va a pasar y los efectos secundarios, pues lo que todos sabemos. Y claro, yo pienso que también eso dependerá del carácter de la persona, pues todo el mundo, pero que desde luego ayuda a todo el mundo. Eso es mucho. Yo por partida doble, ¿verdad, Pedro? Ya lo creo. Así que mi marido y yo. El maestro de ceremonia que tiene que dar. Quiero decir que los dos están muy bien, los dos están perfectos. Agradeceros la asistencia a todos y nada, que una cosa muy importante, que quien quiera ser voluntario se tiene que acercar a la asociación, contactar con nosotros. Como bien ha dicho Luis, requiere de un proceso, requiere de un protocolo. No todo el mundo puede llegar y ser voluntario, hay requisitos de exclusión, ¿no? Pues hay gente que a lo mejor pues, tienen duelo reciente o han sido pacientes y todavía no es el momento, tiene que pasar un periodo de tiempo para poder ser voluntario, porque es lo que nosotros queremos, que tengas un momento terapéutico, que se cure, que anímicamente esté mucho mejor y que después, si quieres ser voluntario, que lo sea. Y después un proceso donde es muy importante la formación. Nosotros ofrecemos dos tipos de formación, una formación general, con conocimiento de qué es el cáncer, los tipos de tratamiento, qué es la asociación por la que van a participar en el voluntariado, y luego una formación específica que son habilidades. Vamos a trabajar habilidades ante supuestos, ante situaciones que se pueden dar en una habitación cuando visitan a un paciente o cuando un paciente se pone a llorar o un paciente chilla de rabia, ¿no? Entonces nosotros entrenamos a los voluntarios en esos aspectos para que sepan cómo actuar de la manera más adecuada posible. Entonces, si alguien está interesado en ser voluntario, yo le animo que se ponga en contacto con la asociación, en nuestro teléfono, en nuestro correo electrónico, en nuestro Facebook, cualquier vía buena, se le dará una cita, se le dará una primera entrevista donde se le informará y después una entrevista de adecuación de perfil que pasa a la psicóloga para que todo sea beneficioso para todos, que la actividad voluntaria sea una satisfacción tanto para la persona que va a realizarla como para la que la recibe. Entonces, pues nada, estáis todos invitados a